Bien, buenos días, estudiantes del ciclo semestral Uni. Sean bienvenidos a la tercera semana del curso de Historia. Vamos a ver hoy día como semana 3, como tema número 3, Roma, uno de los temas de la Edad Antigua más frecuentes en el examen de la Uni. Bien, vamos a ver. Roma. Estamos en el tema número 3. Roma. Sobre Roma primero hay que aclarar el espacio geográfico en el que se desarrolló. Su centro político y su origen también está en la península itálica, es el centro de Europa. Es la región del Lacio o Latium, ¿no? De los latinos, a orillas del río Tíber. Se expandió por gran parte del territorio de Europa, más que nada Europa occidental y también Europa oriental en parte, Balcanes, y también por el norte de África y el Asia Menor, y también por el cercano oriente. Europa, África y Asia, entonces son los tres continentes en los que Roma se expandió y rodearon, por supuesto, el mar Mediterráneo, al cual llamaron el Mare Nostrum o Nuestro Mar. Los orígenes de Roma. El origen de Roma podemos verlo de dos maneras. Origen legendario, eh, consignado por la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Los hijos del dios Marte, ¿no? Amamantados por una loba cuando fueron, ¿no? Abandonados cuando eran niños, ¿no? Rómulo mata a su hermano Remo y es el fundador de la ciudad al final. Rómulo funda la ciudad de Roma en el año 753 antes de nuestra era, ¿no? Por eso le dicen Roma, pues, ¿no? La ciudad de Rómulo. Pero su origen histórico, que es el que más nos interesa, es que Roma fue una aldea fundada por pueblos latinos que emigraron desde otras latitudes de Europa, desde Europa Oriental. Bien, estos pueblos latinos que fundaron la aldea de Roma en un inicio recibieron la influencia de los griegos que vivían en el sur de Italia. El sur de Italia era conocido como la Magna Grecia. Y también recibieron la influencia de los etruscos, que era un pueblo del norte de Italia que invadió Roma alguna vez. Bien. Ahora, si nos preguntan qué está pasando en el Perú cuando Roma se desarrolla, bien. Roma tiene tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. Desde el año 753 antes de nuestra era hasta el año 476 durante nuestra era o después de Cristo. Cuando esto se desarrollaba en Roma, en el Perú, se están eh, erigiendo las primeras culturas andinas del periodo formativo andino, con Chavín, Paracas, Echín y otras, y del periodo primer desarrollo regional o intermedio temprano con las culturas Moche, Nazca, entre otras. Veamos algunas características de Roma. La sociedad romana estaba compuesta por patricios, que son la clase social rica, dueños de tierras, y también los, eh, la clase que domina el gobierno político de Roma. Se organizaban en gens. La gens, que es la palabra que significa gentes, la gens es un clan romano, es decir, los clanes, como bien sabes, son conjuntos de familias. Estos clanes fueron los fundadores originales de Roma y, bueno, ellos se atribuyeron las tierras y los cargos políticos más importantes. Los plebeyos son el sector popular, compuestos por artesanos, campesinos, comerciantes y los esclavos que fueron liberados, ¿no? También habían esclavos liberados por sus patrones, los llamados libertos. Son en la población. Y por último tenemos a los esclavos. Los esclavos son prisioneros de guerra o también son comprados en mercados o obtenidos por deudas también. Bien, son la clase social más baja y explotada. Bien, ahora veamos también la organización política de Roma. Roma tuvo como institución más importante al Senado. Tuvo como institución más importante al Senado. El Senado, conocido así porque significa la palabra los senex o los senectos o ancianos, era un grupo de 300 personajes. Eran los líderes de los clanes o gens, que eran la gente más rica de Roma. Bien, ellos tenían como función aprobar las leyes de Roma. El que domina la ley domina prácticamente la política en una sociedad.
y el gobierno. Aprobaban las leyes, dirigían la administración interna de Roma y también la política exterior, es decir, declaraban la guerra o la paz. También manejaban el tesoro público o las arcas del Estado. El cargo de senador era vitalicio, o sea, de por vida. Tuvo su mayor poder durante la República. Claro, la República es la época del esplendor del Senado. Bien. Roma también estaba organizada políticamente en magistraturas. Los magistrados más importantes, entre otros, ¿no?, son los cónsules. Los cónsules son los gobernantes de Roma que se encargan no solamente del gobierno, sino también de la organización del ejército. También están los pretores, que son los que administran justicia, los jueces. También están los ediles, que son una especie de alcaldes de la ciudad de Roma. También tenemos a los cuestores, que son los que recaudan los impuestos. Los censores, que son los que elaboran la lista de ciudadanos, o sea, hacen los censos. Y también realizan la censura, o sea, eh, cuestionan o censuran, ¿no?, costumbres que son nocivas al estilo de vida de los romanos. También tenemos a los tribunos de la plebe, que vienen a ser los representantes máximos del pueblo con gran poder. Tenían el poder incluso de vetar las mismas leyes del Senado. Dentro de las manifestaciones culturales de Roma, tenemos, por ejemplo, las construcciones, por ejemplo, los anfiteatros. Los anfiteatros fueron construidos en esa época para dar espectáculos de luchas de gladiadores o de espectáculos sangrientos. Uno de ellos es, por ejemplo, el Coliseo. Bien, el Coliseo romano es un tipo de anfiteatro. Los circos romanos, en cambio, son eh, hipódromos, donde se dan carreras de aurigas o carreras de caballos, ¿no? Un lugar de grandes apuestas, ¿no? De grandes fortunas apostadas en este tipo de juegos. Bien, los arcos del triunfo también es otra manifestación arquitectónica de tipo militar, ¿no? Porque conmemora las batallas ganadas por los emperadores en la época de el imperio. También hay otras obras culturales, por ejemplo, tenemos aquí a la literatura con Virgilio, autor de la Eneida, Horacio, autor de las Odas, Ovidio, autor del Arte de Amar, son los poetas y literatos versistas de la época. Más, sobre todo ellos son de la época del Alto Imperio Romano, de la época del siglo de Augusto. Los historiadores famosos, Tito Livio, que hizo la historia de Roma, Suetonio, la vida de los 12 Césares. ¿Bien? Ellos también son del Imperio Romano. Bien, también tenemos como manifestaciones de Roma el derecho. El derecho romano es muy importante, incluso en la actualidad. Sus exponentes más importantes son la ley de las tablas, que son las leyes por primera vez escritas en Roma, la ley Hortensia, que permite que los plebiscitos, o sea, las decisiones del pueblo tengan rango de ley, la ley Licinia, que permite a los plebeyos acceder a las magistraturas como el consulado, y también otra manifestación de los romanos es la religión. La religión es politeísta, se basa en la religión griega, teniendo como dioses a Júpiter, que en Grecia es Zeus, Neptuno, que en Grecia es Poseidón, Marte, que en Grecia es Ares, y así. Veamos ahora los periodos históricos de la cultura romana. Bien, como bien sabemos, son tres periodos en la historia de Roma: la monarquía, la república y el imperio. Veamos primero la monarquía. La monarquía que duró desde el año 753 al año 510 antes de nuestra era. En esa época, los romanos, los latinos, o sea, los romanos originales, fueron los gobernantes. Eh, Al principio se gobernaban por reyes o monarcas. Un gobernante que garantice la unidad de los clanes o gens. Los etruscos en esta época tomaron el gobierno por invasión, invadieron a los romanos, tomaron el gobierno por invasión. Bueno, hay dos dinastías por esa razón: la dinastía latina, donde los reyes famosos fueron Rómulo, fundador de Roma, Numa Pompilio, Tulo Hostilio y Anco Marcio. También tenemos a la dinastía etrusca, que son los invasores de Roma: Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio.
Algunas obras de los monarcas. Rómulo se considera que fundó el Senado, tradicionalmente, ¿no? Aunque es mitológico. Numa Pompilio fundó el templo de Vesta, en- el templo de Jano, perdón. El templo de Jano es el templo al dios, uno de los dioses originales de los romanos, el templo del inicio y del fin del año. De ahí viene el nombre de eh, Januarius, ¿no? Que es esto en nuestro idioma enero, el dios del fin del año y del inicio del otro. Bien, Tulio Hostilio. Tulio Hostilio empezó la expansión territorial de Roma hacia el centro de Italia por conquista de tierras fértiles. Anco Marcio construyó el primer puerto de Roma con objetivos marítimos, el puerto de Ostia. Respecto a la dinastía etrusca, Tarquino el Antiguo construyó a Roma, o hizo de Roma una ciudad, porque antes era una aldea nomás. Construyó a Roma como ciudad. Servio Tulio construyó la muralla de Roma para protegerla. Y Tarquino el Soberbio fue el rey protagonista de una insurrección de los romanos que lo expulsaron de Roma y dieron fin a la monarquía. Una vez que la monarquía llega a su fin, surge la República del año 539 hacia adelante. Bien, la República es la época de las guerras. Por ejemplo, la época en que se dan las guerras púnicas. Las guerras púnicas es una de las guerras más importantes de los romanos, eh, realizada en el siglo, entre el siglo III y el siglo II antes de nuestra era. Es la guerra contra los cartagineses o los púnicos, o en el idioma latín los poenix, que significa los púrpuras. Bien, en alusión a las telas púrpuras que solían comercializar en el Mediterráneo. Y la causa de esta guerra es la competencia por el dominio comercial del mar Mediterráneo occidental. Se dieron diferentes batallas, ¿no? La batalla de Cannas, la batalla de Sama. Los dos caudillos principales en esta guerra fueron Aníbal Barca, perteneciente a una familia poderosa de comerciantes de Cartago, la ciudad que dirigía esta cultura de cartagineses, y Escipión el africano, que era uno de los personajes más famosos, uno de los más famosos de esta guerra, representando al Senado romano. La consecuencia fue la victoria de Roma después de 3 guerras púnicas y el dominio de Roma de todo el norte, bueno, al menos de la parte de África donde está Cartago, que es equivale a Túnez, la zona cercana a Argelia, España y Córcega y Cerdeña, que son las islas del Mediterráneo Occidental y todas las rutas comerciales del Mediterráneo Occidental. Bien. Luego, en esta época de República también se producen eventos famosos como el levantamiento de los plebeyos. La expansión romana, las guerras que tuvo Roma, generaron protesta de los plebeyos. ¿Por qué? Porque cada vez que Roma se expandía, los plebeyos se empobrecían más. Debido a que cuando había guerras, los plebeyos eran llevados a la guerra como soldados y se veían obligados a abandonar sus cultivos y tierras. Y cuando regresaban de la guerra, esas tierras ya no valían nada. Sus cultivos se perdían. O en todo caso, muchas veces cuando se iban a la guerra, los patricios ocupaban la tierra de los plebeyos aprovechando su ausencia. Por eso que la guerra de expansión empobrecía más a los plebeyos y generó esto luchas y protestas de los plebeyos. Los plebeyos tenían sus defensores, que eran los tribunos de la plebe. En esos años, dos de los tribunos de la plebe famosos fueron los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco. Ellos promovieron una ley conocida como la Reforma Agraria o Ley Sempronia, que ordenaba repartir un séptimo de las tierras de los patricios a los plebeyos para calmar la protesta social. Y también dieron la ley frumentaria o ley del trigo a bajos precios, que perjudicó también a los patricios que comercializaban el trigo en los mercados de Italia. Debido a que estas leyes fueron perjudiciales a los intereses de los patricios, los senadores propiciaron el asesinato de los hermanos Graco. También en esta época se dio la rebelión de los esclavos. La rebelión de los esclavos, bueno, fueron diversas rebeliones. La más famosa fue la última, conocida como la rebelión de Espartaco, el esclavo convertido en gladiador, ¿no? Claro, era un gladiador en el anfiteatro de la ciudad de Capua,
en Italia. Organiza él una rebelión de los gladiadores que se escapan, bien, al monte Vesubio, y ahí empieza su rebelión. Después de años de rebelión y de reunión de miles de esclavos, 120.000 esclavos en rebelión en toda Italia, que se plegaron a él, esta rebelión fracasó por el divisionismo que hubo, ¿no? Habían dos facciones en la rebelión, ¿no? Una facción que buscaba invadir la capital de Roma y otra facción que quería escapar hacia los Alpes, ¿no? Esta división provocó la derrota final de Espartaco en manos del romano Pompeyo. Bien, en la República Romana también se dieron guerras civiles. Las guerras civiles fueron guerras entre dos clases sociales poderosas. Los plebeyos ricos, llamados los ecuestres o comerciantes, y los senadores, que son los patricios hacendados más ricos. O sea, la guerra entre senadores, patricios, hacendados contra ecuestres, que son plebeyos comerciantes ricos. Esta guerra de dos facciones, bien, se dio porque ambos grupos competían por los puestos más importantes del gobierno de Roma, más que nada el puesto de cónsul. La primera guerra civil fue entre Mario y Sila, Mario representando el interés de los ecuestres comerciantes y Sila representando a los patricios senadores. En esta guerra, Sila fue el vencedor. Después se dieron otras guerras civiles, conocidas como la época de los triunviratos. El primer triunvirato fue establecido por Craso, Pompeyo y Julio César. Bien, este fue un trato que hicieron estos tres poderosos para dividirse el gobierno de Roma y evitar una guerra entre los tres. Bien, los tres se turnarían el cargo de cónsul y se beneficiarían a sí mismos con títulos, tierras, bien, en beneficio para sus soldados. Sin embargo, con la muerte de Craso, Craso murió en una lucha contra los asiáticos. Con la muerte de Craso, el contrato se rompió y Pompeyo y Julio César se van a una guerra para determinar quién se quedaría con el gobierno republicano. Bien, Julio César derrota a Pompeyo en la batalla de Farsalia y se convirtió en cónsul de Roma y también empezó a adquirir otros títulos. Se hizo nombrar dictador de Roma, se hizo nombrar cuestor, se hizo nombrar tribuno de la plebe, se hizo nombrar sumo pontífice de Roma, acumulando demasiado poder en su sola persona. Bien, también en su época él se alió a Cleopatra eh, mediante un matrimonio político, ¿no? Se unió a Cleopatra mediante un matrimonio político con Egipto. Cleopatra hizo este matrimonio con la intención de evitar la invasión de Roma sobre su país. Debido a que acumuló demasiado poder, Julio César fue asesinado por el Senado, que quería evitar que César sea más influyente que el mismo Senado romano. Los herederos de César formaron el segundo triunvirato. Lépido, Marco Antonio y Octavio, herederos de Julio César, hicieron un segundo triunvirato para evitar una guerra civil entre ellos. Bien, al principio eran tres, pero Lépido fue convencido para abandonar este trato. Octavio y Marco Antonio se quedaron como únicos gobernantes de Roma. Octavio gobernaría occidente de Roma y Marco Antonio el oriente de Roma. Marco Antonio en Oriente hizo un trato político con Cleopatra, una alianza política matrimonial, con el objetivo de dividir a Roma y Roma Oriental, gobernada por Marco Antonio, unida a Egipto, iniciarían así una expansión territorial hacia el cercano Oriente Asiático, ¿no? Como reconstruyendo el antiguo imperio de Alejandro Magno. Para evitar perder sus posesiones en Oriente, que eran posesiones muy ricas, el Senado se declaró enemigo de esta alianza entre Marco Antonio y Cleopatra, encargándole a Octavio la derrota de estos dos personajes. Efectivamente, Octavio logra derrotar a ambos en el combate naval de Actio o Actium, para luego Octavio ocupar Egipto como colonia sometida por Roma. Así entonces Octavio se queda como cónsul único de Roma y es nombrado por el Senado como primer emperador. El Imperio Romano.
El Imperio Romano es el tercer o la tercera forma de gobierno en la historia de Roma, y en esta época del Imperio Romano hay dos etapas. El Alto Imperio, conocido también como el Principado, y el Bajo Imperio, conocido también como el Dominado. Veamos primero el Alto Imperio. El Alto Imperio. El primer emperador de esta época es Octavio Augusto, llamado también César Augusto. Él sometió a Egipto y es el primer emperador de Roma. Logró la estabilidad bajo la fuerza, bajo la amenaza de las armas, ¿no? Esclavos, plebeyos, ecuestres, todos se mantuvieron en paz amenazados por la violencia del emperador. A eso se le llamó la Pax Romana. En esta época, debido a la riqueza que Roma tuvo, Augusto organizó el desarrollo de la cultura, financiando a poetas, literatos, arquitectos, construcciones de teatros, templos, a lo que se le conoce como el siglo de Augusto. Otros emperadores de la época, por ejemplo, son Tiberio. En su época se da ¿no? la historia de Cristo. Bueno, si es que tal personaje existió, bueno, es un debate en realidad, ¿no? En todo caso, surgió a partir de estas creencias una secta que al principio fue una secta y luego se convirtió más adelante en una religión hegemónica, los cristianos, los seguidores de Cristo. Bien, también estuvo Claudio. Claudio es el emperador que conquistó Britania o la zona de Inglaterra. También está Nerón. Nerón fue el famoso emperador que incendió Roma y también inició la persecución a los cristianos que se negaban a obedecer la religión romana. También estuvo Vespasiano, un emperador militar que mandó a construir el anfiteatro llamado el Coliseo, ¿no? El más grande anfiteatro que ha habido en Italia. Luego también estuvo el emperador Tito, que reprimió rebeliones, por ejemplo, la rebelión de los judíos. Los judíos se negaban a pertenecer a Roma y a pagar impuestos, y por eso Tito los castigó, invadiéndolos, destruyendo la capital de Judea, llamada Jerusalén, y dispersando a toda la población judía por todo el mundo romano, a lo que se le llamó la diáspora judía. Trajano. Trajano fue el emperador de la máxima expansión porque llegó a conquistar las zonas del cercano oriente cerca a Mesopotamia. Caracalla. Caracalla es el emperador que dio la ciudadanía a todos los hombres libres del Imperio Romano. ¿Por qué lo hizo? Porque quien era ciudadano pagaba impuestos. Para incrementar la recaudación, hizo que todos los habitantes del imperio fueran ciudadanos, cuando solamente antes tenían ese privilegio los habitantes de Italia nada más. Bien, luego viene el Bajo Imperio o Dominado, que es la época de la crisis de Roma y de la caída imperial. Uno de los emperadores de esa época es Diocleciano. Diocleciano, para frenar la crisis debido a los problemas de sucesión, estableció la tetrarquía. Lo que pasa es que en esa época, cada vez que un emperador moría, por lo general los emperadores morían por conspiraciones, por asesinatos, por competencia de otros personajes que querían acceder al cargo de emperador. Cuando un emperador moría, empezaba una guerra civil entre generales, entre facciones poderosas para determinar quién era el nuevo emperador. Entonces esto traía caos a Roma. Por eso el emperador Diocleciano estableció la tetrarquía, tetra de cuatro emperadores, dos Césares, dos Augustos y dos Césares. Los Augustos son los emperadores y sus Césares serían sus sucesores. Un Augusto gobernando en la frontera, peleando contra los bárbaros, y otro Augusto en Roma, en la capital, administrando. Si los Augustos mueren asesinados o cualquier motivo, los Césares asumirían inmediatamente el cargo de Augusto y así se evitaría guerras civiles por el cargo de emperador. Bien, en esta época también se eleva el costo militar para resguardar las extensas fronteras contra los bárbaros, ¿no? Los financiados esto por los impuestos. También tenemos al emperador Constantino, quien fundó la capital de Constantinopla. Esto lo hizo con el fin de tener una ciudad
emergente de comercio, económicamente desarrollada, y por eso la situó en una ubicación específica comercial entre Europa y Asia, en lo que antes fue una antigua colonia de Atenas llamada Bizancio. Allí fundó Constantinopla. Bien, también promulgó el Edicto de Milán, que estableció la tolerancia a todos los cultos religiosos, entre ellos al cristianismo. También mandó a establecer una reunión llamada el Concilio de Nicea, una reunión donde se aglomeraron los líderes cristianos y donde se establecerían las principales creencias del cristianismo. Bien. Teodosio fue uno de los emperadores famosos de Roma. Él promulgó el Edicto de Tesalónica, por el que el cristianismo finalmente se convirtió en la religión oficial, siendo las demás religiones perseguidas a partir de ahora. Teodosio también dividió el imperio entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio, dividiendo el imperio en Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente ante la imposibilidad de poder mantener y gobernar a todo el imperio junto. Rómulo Augusto lo sería el emperador, el último emperador en el caso del Imperio Romano de Occidente. Bien, este emperador que prácticamente gobernaba ya una parte pequeña de Italia nada más, porque ya todo estaba ya ocupado por los bárbaros. Este emperador fue destronado por el rey de los bárbaros, Érulos. Los Érulos son una tribu de bárbaros, pues son varias tribus bárbaras, en el año 476 después de Cristo. Con esto se termina Roma, el Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente sobreviviría 1000 años más como Imperio Bizantino. Bien, eso ha sido todo por este tema de Roma y nos vemos en la siguiente ocasión. Bien, hasta luego.